Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Montoya, soy estudiante de Psicología de la UNAM. Estoy cursando el 7º semestre y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que se llama grupo focal. Bueno, hoy 9 de mayo les voy a presentar los participantes que son Carlos, Juan José, Jonathan, Marlon y Giovanni. Bueno, vamos a realizar un grupo focal que consiste en una integración de un grupo de pequeñas personas para el curso de Psicología Social, donde vamos a interactuar sobre el impacto que han generado los migrantes, la llegada de los migrantes en su comunidad, cuáles son sus desafíos, cuál es su percepción, y les voy a realizar unas preguntas. El objetivo es conocer la percepción que ustedes tienen sobre los migrantes. La primera pregunta, con la información que recolectada, vamos a tomar medidas para mejorar el entorno, la convivencia y las necesidades y buscar posibles soluciones. La primera pregunta es, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? Bueno, realmente no conozco muchas personas migrantes en mi sector específicamente, pero pues sí tengo interacción permanente cuando me desplazo por la ciudad, voy a otros sitios, otros lugares, siempre se encuentra uno migrantes. Mi percepción es que son gente trabajadora que llegaron a nuestro país por un proceso de desplazamiento causado por un tema político en el país vecino. Entonces, pues, de entrada para mí es una situación lamentable tener uno que abandonar su país para buscar salvaguardar su vida en otro país. De uno. Pero los migrantes, pues realmente hay muchos tipos de migrantes. Hay migrantes internacionales, hay migrantes nacionales y migrantes urbanos. En últimas, la migración ha sido un fenómeno que siempre ha estado presente en la cotidianidad. Dependen de diferentes sectores, porque el desplazamiento urbano en Medellín también se da, pero también se da un desplazamiento interno a nivel del país y también son migrantes, ¿cierto? Ahora, si vamos a la connotación internacional, pues son personas que llegan al territorio, y hay dos tipos: personas que se van de un tránsito completo o que están solamente por estancias cortas o que se radican justamente acá. Y yo creo que hay dos matices diferentes. Hay personas que vienen a hacer el diario y buscar recoger ciertas cosas para seguir su trayecto a otro punto de destino, o los que se van a quedar de manera permanente, que hacen su proyecto de vida acá. Y hay personas que tienen muchos talentos y muchas capacidades que enriquecen la diversidad, pero también hay otras que vienen justamente con muchas necesidades y generan diferentes prácticas, y creo que han venido en el sector informal asentándose fuertemente. Creo que también han generado otras prácticas económicas que rayan en ocasiones con la legalidad y la ilegalidad, pero es un fenómeno que creo que nosotros no somos ajenos a eso. Sucedió también en los 90s cuando muchas personas migraban a Venezuela, eso no lo podemos desconocer. Entonces creo que es un asunto también de solidaridad y de construcción constante de la dinámica social, que es cambiante. ¿Qué podemos opinar sobre la migración? Como lo decía Juan, son personas que vienen huyendo, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en cualquier momento? ¿Qué es lo que nos sucede con la migración? Que vienen personas buenas y otras personas muy malas a hacer el daño a la sociedad. Y en este momento, como lo hemos podido ver en todo Colombia, los migrantes que han llegado llegan a hacer más daño que algo bueno. Bueno, mi percepción es que algunos me parecen demasiado valientes enfrentar la vida en un país ajeno al de ellos. Yo ya ni sé qué voy a decir, porque totalmente alineado como con la postura del compañero Juan, pero a mí me parece importante para iniciar esta conversación tener claro que la migración es un derecho supranacional, es un derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo, que no hay ningún ordenamiento jurídico que pueda limitarlo o restringirlo de alguna manera. Si bien es cierto, no es un derecho absoluto, tiene unas protecciones del derecho internacional humanitario, eso frente con un aspecto jurídico de la migración per se. Ahora bien, mi percepción del fenómeno de la migración en Colombia es que es un fenómeno que claramente afecta a la construcción colectiva que tenemos como sociedad.
Cuando nosotros hablamos hoy de migración, lo primero que se nos viene a la mente es el fenómeno de los venezolanos, que posiblemente ha sido la migración más fuerte en los últimos años que ha habido en la región, pero se nos había olvidado, por ejemplo, lo que planteaba ahorita Juan, que en ciudades como Medellín hay unos fenómenos de migración intraurbana súper fuertes que a veces, si bien es cierto, sabemos que existen, pues como que no le prestamos atención. Pero realmente yo creo que el fenómeno de migración afecta el tejido social de manera significativa, afecta la economía de la región, afecta el servicio a la oferta institucional limitada que tiene la administración en nuestra ciudad y en nuestro país. Y bueno, ya mirándolo desde el factor humano, pues yo creo que es un reto para las familias que migran y son las personas resilientes, porque finalmente ellos lo único que están buscando es tratar de generar un futuro para sus hijos y de mantener esos lazos de familia. Entonces, mirándoles de dos aspectos, inicialmente el jurídico y el otro el aspecto humano, que las familias tratan de mantenerse unidas y buscar mejores condiciones para ellos. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, que es: ¿cuáles son los desafíos que encuentran los migrantes que viven en su comunidad? Considero que los principales desafíos que enfrentan ellos son el rechazo social, la estigmatización, de pronto la falta de oportunidades, la dificultad de acceso a la oferta institucional que tiene la ciudad o la región que los está recibiendo. Además, pues de que normalmente son personas que vienen con muchas carencias económicas y no tienen los recursos suficientes para subsistir o establecer un negocio en otra ciudad. Yo considero que son los principales desafíos. Yo creo que uno pues es la adaptación a universos simbólicos. Pues digamos que hay unas prácticas culturales en las que habitamos y eso se construye de acuerdo con quienes interactuemos. Es distinto una práctica en Antioquia, es decir, una fiesta en Antioquia, una fiesta en Bogotá, una fiesta en Nariño, una fiesta en Tunja, una fiesta en Venezuela, una fiesta en Perú, una fiesta en Ecuador. Y claro, cuando se llega y se choca con elementos simbólicos como esto, el ejemplo de la fiesta, puede generar un malestar en el entorno. Entonces la adaptabilidad es compleja. El acceso a las oportunidades, la estigmatización, la generalización, generalizar que todos son iguales. Creo que esas son barreras que se convierten en desafíos muy grandes para la población migrante. Pues lo más complicado para el migrante es el rechazo, independiente de tu nacionalidad o si sos del interior del país, de la costa, de cualquier parte. En todas partes te van a estigmatizar y te van a rechazar porque no eres de la zona. Eso para mí es lo más difícil que puede tener un migrante. Para mí la discriminación, las dificultades económicas y la falta de oportunidades. Yo creo que sin lugar a dudas el principal desafío es vivir, es más, ni siquiera vivir sino sobrevivir, porque ellos finalmente están tratando de sobrevivir, precisamente están huyendo de su espacio, de su tierra para sobrevivir y tener una mejor calidad de vida. El segundo, si pensamos en la migración como esas personas que están de tránsito buscando llegar a otros países, porque Colombia es un país de ingresos bajos y medios bajos y no creo que ese sea el destino final de los migrantes. Ellos normalmente están de tránsito hacia Estados Unidos o hacia otros países. Pues el segundo es, en medio de ese tránsito, pues mantener ciertas condiciones de dignidad humana para ellos y para sus familias. Y pensaría que el tercero es el arraigo, tener arraigo en el sitio donde van a llegar, tener arraigo, y en medio de ese arraigo es esa construcción colectiva de adaptarse a ese entorno, adaptarse a esas costumbres y adaptarse a esa sociedad. Pensaría que básicamente son esos, pero haciendo claridad que el primero es vivir, es sobrevivir. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado el impacto en la vida de su comunidad? Pues considero que la interacción con pues, personas que antes no era habitual encontrarse uno en sus recorridos diarios o en los sitios que frecuenta, pues genera un impacto. No necesariamente es negativo porque, digamos, se encuentra uno por ejemplo, en restaurantes, personas migrantes
que son excelentes trabajadores, que son muy amables, que atienden muy bien al público. También se encuentra, por ejemplo, en los semáforos grupos de limpiavidrios que a veces siento que intimidan a las personas que van en los carros cuando se lanzan en manada a limpiar el vidrio en los semáforos. Entonces pues creo que hay impactos desde distintos, depende de la percepción, depende de las situaciones, pueden ser positivos o negativos. Yo siento que tanto positivos como negativos, como mencionó Alberto, justamente porque, un ejemplo, hace muchos años el queso costeño, el suero costeño, era muy difícil conseguirlo en Medellín, ¿cierto? Pues hoy es quizás más común y uno ya hay cosas que la combinan con suero costeño y es rico, ¿cierto? Y eso tiene que ver con un asunto de la migración, ¿cierto? La gastronomía se altera, pero se enriquece, ¿cierto? Entonces, así como pueden haber otras prácticas culturales, sociales, que también se enriquecen. Y es negativo en relación a que en ocasiones el tema de la convivencia incide justamente no favorablemente a esa adaptación o a esas prácticas. Entonces siento que hay dos caras en la misma moneda, pues como de la influencia de los migrantes, pero siento que ahí es donde también está el reto de adaptabilidad, de apertura para permitir que el otro permee con conocimientos, con formas, con estéticas. Además que la arepa llegó a Estados Unidos también por migrantes colombianos o venezolanos, ¿cierto? Y allá algunos lo comerán, ¿cierto? Entonces también es un asunto ahí de diversidad. Los frijoles llegaron acá por migrantes, no eran un producto de acá. Entonces es una muestra también cómo se enriquece una serie de elementos. Bueno, debido a esa migración masiva que hubo, fue más cosas malas que cosas buenas. ¿Por qué? Porque cuando se migró, hablemoslo específicamente de Venezuela, la persona que tenía poder adquisitivo pudo salir del país a otros lados a generar, ¿cierto? Mientras que como le quitaron un montón de recursos, un montón de gabelas, un montón de ayudas, las personas, digámoslo así, de bajo recurso, que ya no tenían cómo sustentar y que el Estado no los sustentara, fueron aquellos que más migraron masivamente y generaron violencia y desórdenes en otras ciudades, no solamente en Colombia, en muchos países, hablándolo específicamente de los venezolanos, como también personas colombianas que han migrado a otros países también hace daños, ¿cierto? Porque no podemos estigmatizar solamente a las personas de Venezuela. Bueno, el concepto impactan positivo porque contribuye al crecimiento económico y negativo porque hay mucha competencia en los diferentes trabajos. Bueno, yo creo que claramente, como hemos dicho todos, desde mi perspectiva, claramente impactan, hay unos impactos positivos y unos negativos. Yo creo que los negativos es, sin lugar a dudas, la modificación del tejido social en nuestra región. Sin lugar a dudas es el acceso a ver, en Colombia tenemos precarización en acceso a servicios estatales, servicios de educación, de salud, de transporte, y al venir toda esa población migrante, ellos tienen unos ordenamientos jurídicos internacionales que están por encima de los derechos que tienen los mismos colombianos. Entonces, al ellos acceder a todos esos sistemas de salud, de educación, pues claramente afecta la precarización de los sistemas que tenemos en nuestra región. Esos serían los negativos, y pensaría que hay aspectos positivos para destacar, claro que sí. Ellos, al consumir bienes y servicios, sin lugar a dudas jalonan la economía de la región. Esta pregunta dice: ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, como lo mencionó el compañero ahorita, ¿no? Creo que se fue Jonathan, algo. Las personas que vienen con poder adquisitivo desde su país de origen, pues llegan a otro país a establecerse, a montar empresas, a montar negocios que claramente contribuyen positivamente en el entorno, en el nuevo entorno. Pero también, pues como lo mencionaba Arles ahorita, llegan a ocupar una serie de espacios que antes ocupaban los nacionales. Entonces puede haber dificultad en el acceso a los servicios
de salud, a los servicios de transporte, servicios sociales en general, y también puestos de trabajo, porque pues ya es bien sabido y pues se volvió una mala práctica que algunos empresarios o dueños de negocios de Colombia contrataban a personas de otro país sin pagarle seguridad social y todos los tributos que deben hacer por la afiliación de un trabajador. Entonces ahí hay pues un impacto positivo y negativo en el tema económico también. Ahí, y retomando lo económico, justamente es un término que se llama inflación especulativa. La inflación especulativa o el costo especulativo es el que se da en la percepción. Por ejemplo, tiene que ver con los arriendos. El arriendo, la legislación nacional no tiene una base para determinar cuánto es el costo de arriendo que puedo cobrar en mi casa, ¿cierto? Y eso genera que en algunos lugares haya un tema de inflación en relación a que a menor cantidad de casas, pues menor cantidad de accesos posibles hay. Entonces lo que hacen es subir los valores a un costo más alto y eso genera una tendencia. Entonces si en mi barrio usualmente el arriendo estaba en 500.000 pesos, pero ya la mayoría cobra 1 millón, pues yo también lo subo porque la mayoría está cobrando 1 millón. Entonces esa inflación especulativa incide en todas las áreas económicas, en la alimentación, en la economía informal, en los costos de remuneración y contratación. Entonces eso incide de manera particular y también no se desconoce que hay un sobrecosto también en la atención pública. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de personas, y en este caso que fue un periodo, digamos, los últimos 5 años tan fuerte de migración de venezolanos, de haitianos, de personas de diferentes lugares del Perú, de Ecuador, de diferentes lugares de América Latina y África y Centroamérica, eso ha generado que la responsabilidad estatal aumente en cantidad de costo que tiene que pagar para atenderlos. Por ejemplo, disponer de una unidad hospitalaria de manera exclusiva para la atención de personas migrantes genera, claro, un beneficio en cuanto a derechos humanos, pero también una afectación en el acceso de la población local al servicio porque está ocupado por otra destinación y eso genera un costo que no podemos desconocer. Eso es un desgaste muy teso, pues una inversión muy alta, no desgaste, es una inversión muy alta que implica aumentar los niveles económicos para poder acceder a servicios, porque entonces se vuelve más exclusivo o más costoso acceder a ciertos beneficios. Creo que ese es un análisis de lo económico. Sin embargo, desde lo social, pues también hay una riqueza en relación a las diferencias culturales que hay. El reto es cómo se incluye, cómo combatir justamente la xenofobia. A ver, con lo que dice Juan, voy a unir algo en lo económico, ¿cierto? Con conocimiento de causa lo hemos visto que el migrante pretende que el Estado lo mantenga, porque es que yo soy migrante. No, el Estado no te tiene que mantener, ¿cierto? Haz algo para que entres dentro de los beneficios del Estado, pero el Estado no te puede mantener el 100%. ¿Por qué? Porque escasean los recursos para los connacionales. Entonces yo al migrante le doy y al nacional, al dueño, digámoslo así, en la casa, qué pena que suene así, no le doy nada. Entonces ahí es donde se empieza a generar el conflicto, la xenofobia, y donde todo el mundo desea que el migrante se vaya. ¿Por qué? Porque al llegar descuadra, digámoslo así, lo que ya llevamos por mucho tiempo y nos saca de la zona de confort. Bueno, en mi concepto me parece que algunos vinieron a emprender y a ayudar a integrar comunidades. Qué chévere, sí. No, yo creo que socialmente hay un aporte muy significativo y es que a nosotros nos han enseñado, nos han inducido a entender cómo a través del proceso de arraigo que ellos realizan en nuestra comunidad o en nuestro territorio nos permiten comprender unas formas de ver la vida diferente, de entender cómo se vive en una familia que está migrando, esa familia cómo se instala y genera un arraigo en nuestra ciudad. Y económicamente yo creo que hay unos impactos grandes, ahorita lo planteaban, los recursos que se destinan para la atención de la población migrante tiene que ser un tema inimaginable
y los organismos internacionales entiendo que no apoyan al gobierno nacional y a las entidades territoriales para la atención de esta población. Entonces eso consume gran parte de los presupuestos de las entidades. Pero igualmente también hay unos aspectos positivos de los económicos, como lo hablamos ahorita. Ellos vienen y consumen bienes y servicios, entonces al consumir bienes y servicios, pues claramente se aumenta la economía en la región. Bueno, y la última pregunta. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Creo que hay opiniones divididas. Personalmente, yo a veces trato de ponerme en los zapatos de una persona que tuvo que salir desplazada de su país por su seguridad, buscando oportunidades. Me parece muy duro y eso me genera cierta empatía con ellos. Pero pues tampoco se puede desconocer, como le dijo un compañero hace un rato, hay gente que llega a rebuscarse, pero de una forma no legal, y se ha visto no solo en Colombia, sino en Chile, en Estados Unidos incluso. Llegan muchas personas a hacer daños también. Entonces siento que hay una relación de amor y odio hacia los migrantes. Esta es la última pregunta, voy a ser muy así. Por ejemplo, Alberto alguna vez fue migrante y llegó acá de Bucaramanga, de Santander, Antioquia, ¿cierto? Nuestros abuelos fueron migrantes, que llegaron de los municipios de Antioquia a vivir a Medellín. Y todos, de una u otra manera, todos tenemos un asunto. Mariceli llegó de campamento. Sí, claro, todos tenemos alguna migración. Entonces ahí es un asunto de... Creo que esa pregunta va orientada a este ejemplo. Esa es la respuesta mía. Hay algo tan sencillo como lo acabas de expresar. Cuando vos te vas a pasear a cualquier parte del mundo o a cualquier parte de la ciudad, vos sos un migrante, así estés paseando. Porque es que no es tu zona, no es tu zona de confort, no es tu ciudad, No es tu cultura. no es tu cultura. Mira que muchas veces vos vas de aquí de Antioquia a la costa a pasear y te miran como el cagaplaya, como ajá, ¿y este cachaco que hace acá? ¿Sí? Entonces, la verdad, todos, como lo dice Juan, todos, independiente de donde vamos, donde vivamos, todos somos migrantes, todos. Bueno, a la mayoría se les ve como personas esforzadas que quieren sacar sus familias adelante. Yo realmente creo, y ahorita alguien habló y me parece importante traerlo acá, importante no, desde mi perspectiva de entender el tema, que yo creo que los vemos como una moneda de dos caras. En una cara los vemos como una carga, los vemos como personas que están nuevamente consumiendo los pocos recursos y capacidades que tiene la administración estatal para atender a las personas que radican acá en el territorio, que somos colombianos, que somos de la ciudad. Los vemos como un problema social, los vemos como personas que están precarizando el mercado laboral. Pero si volteamos la moneda y vemos la otra cara, pues yo creo que los vemos como padres y madres de familia que están poniendo absolutamente todo para sacar adelante a sus hijos, que están dejando toda su vida atrás para tener un mejor futuro. Los vemos como unos jalonadores de la economía en la región, los vemos como una locomotora que potencia desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural. Entonces a veces me gustó mucho el ejercicio que planteaste, porque en estricto sentido nosotros como colombianos, nosotros como países normalmente hemos sido la otra cara de esa migración. Somos los que hemos sido estigmatizados en el mundo por ser precisamente colombianos, por ser países. Bueno, ya de acuerdo con el ejercicio y con sus opiniones y puntos de vista, las acciones que se llevarán a cabo de acuerdo pues, con sus opiniones sobre los migrantes en su comunidad sería desarrollar estrategias para facilitar la integración, garantizar el respeto a sus derechos y que puedan acceder a la educación, a la salud y a un empleo formal. Charlas y capacitaciones para concientizarlos de una sana convivencia. Muchas gracias por el espacio. Muchas Gracias. Chao. Pico y abrazos es. Gracias.